Zanahoria, lo saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Gracias por atender. Y gracias por la presentación. Para mí también es un gusto hablar y si no se puede a veces por agenda muy a full, pero la consideración a ustedes y al medio siempre está presente. Bueno, para nosotros es doblemente valioso porque este es un programa que de por sí se caracteriza por buscar permanentemente a protagonistas de todos los ámbitos para entrevistarlos, para saber cómo está yendo el rumbo de sus respectivas actividades, por supuesto en la política, pero en el sector empresario estamos particularmente interesados en los últimos días porque pareciera producirse un escenario por lo menos curioso, donde todos los números de la macroeconomía son de malos a ruinosos, en líneas generales, salvo contadísimos ejemplos. Y aún así tenemos, en el gran empresariado sobre todo, muchos exponentes que manifiestan un optimismo hasta desbordante por momentos. Por eso para nosotros es tan importante hablar con grandes empresarios, como es el caso suyo, para ir cotejando cuánto hay de cierto en esto. ¿Usted comparte ese optimismo de muchos de sus colegas? No, de ninguna manera. A ver, yo creo que esa que vos definís y que es real, parte de una premisa, no sé si tanto de los resultados que está obteniendo la gestión libertaria, sino por una imperiosa necesidad de no querer volver al pasado reciente. Yo creo que es un combo, no sé, porque cuando se mete con el establishment como se metió con el Banco Macro, por decirlo de forma reciente, todo eso, no le hace ninguna gracia a todo este empresariado prebendario que tiene Argentina el hecho de que se meta así tan al estilo incontinente que tiene Milei. Pero también es real que Milei es un emergente de una situación que venía de una caída libre, con una decadencia, y que ese empresariado no lo vivió tan así. Era un empresariado muy conectado con ciertas cuestiones que se favorecían en esa situación. Entonces, el cambio o lo que promete o el oasis que suponen algunos que puede haber, yo no lo veo como tal, al final del camino, siempre es más virtuoso que lo tóxico que veían que sucedía en el pasado. Entonces, yo creo que hay un combo en este apostar a que no se caiga Milei, que yo obviamente como argentino prefiero que le vaya bien, pero para mí que le vaya bien significa que le vaya bien a la inmensa mayoría de los argentinos, implica que le vaya bien a los maestros, a los jubilados, a la gente común, a la clase media. Eso pues para mí que le vaya bien a un país. Porque también los números de la macroeconomía, que a veces se puede apostar o apuntar, no significan inevitablemente que haya un derrame de esa economía en los sectores más populares. Entonces, cuando ese empresariado que vos mencionás de manera apoya, como manera virtuosa, cuestiones que por lo menos nadie puede negar la estadística, por más que hubo una pequeña reactivación irrelevante a mi manera de ver en mayo, la recesión galopante, que es sinónimo de menos puestos de trabajo, y que hay una cuestión tóxica donde está basado como el gran mérito la baja de la inflación, pero con una caída de la actividad estrepitosa y con un montón de premisas que no van a suceder y que no están sucediendo porque por varios factores, algunas que tienen que ver con que se delinearon para mí medidas, sino un plan económico de profunda transformación y necesario por otra parte desde mi punto de vista, pero que no existe tal, y que evidentemente en la medida que haya mayor recesión va a haber menos inflación. Ejemplo, si yo tengo un comercio y vos me medís para el índice cómo aumentan los precios de mi comercio, pero yo no tengo actividad y cierro el comercio, en ese comercio no va a haber inflación, porque precisamente no vendo nada, por lo cual no hay posibilidad de que suban los precios, tampoco bajan.
Entonces creo que, y ojalá me equivoque, pues a mí me encantaría que le vaya bien, vuelvo a repetir, a la mayoría de los argentinos a través de cualquier gestión que haya, pero no veo esas luces que ven el empresariado. Ahora, esto me recuerda a unas charlas, debates y sobre todo comentarios que se producen en un espacio muy emblemático del Destape, que es el Pase, a media mañana, sobre todo con nuestro colega Adrián Murano, que tiene una tesis muy interesante acerca de una aparente tara ideológica de un sector del empresariado que en procesos políticos como el que estamos viviendo los argentinos en esta etapa o en el macrismo o en otras etapas se fundieron, terminaron de la peor manera, pero aún así persisten en apoyar gobiernos de la misma identidad política. Usted comparte con ellos, usted es parte de ese mismo ecosistema. ¿Coincide con nuestro colega en que hay una tara ideológica o hay algo, como también a mí me ha pasado, y yo lo comentaba los otros días, de cruzarnos con empresarios que creen que es necesario este tránsito, pasarla mal durante un periodo para que se produzca un cambio de era político que deje atrás seguramente el peronismo, el populismo, etcétera, para la Argentina? Para mí esa dicotomía tiene dos principios y para mí hay una tercera, que hay una transformación que contemple el mientras tanto. El mientras tanto quiere decir qué le pasa a la población, sobre todo a los sectores más populares, a la clase media, en ese proceso de transformación. Que la transformación era necesaria, es para mí la caída, y no lo digo yo, lo dice el índice, el incremento de la pobreza que se vino sucediendo en los distintos años. Algunos lo ponen como inicial con la deuda y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, pero yo les recuerdo a todos esos que Macri ganó en elecciones populares a una gestión que ya tenía después de 12 años de gestión sin índice, porque Moreno lo había cerrado, un índice según la UCA del 28% de pobreza. No era un periodo, no fue un periodo desde mi punto de vista tan virtuoso como se supone, pero obviamente se profundizó por falta de plan y porque evidentemente las políticas que favorecen a sectores limitados no distribuyen. No es un fenómeno solo en Argentina, es un fenómeno mundial. Lo estamos viendo en la posibilidad de la reelección de un Trump en Estados Unidos, donde el Partido Republicano, que cada vez deja de ser republicano y es más lo que se llamaría MAGA, que es Make America Great Again, me parece que es el Partido Republicano, por más que siempre fue apoyado por las clases dominantes de economía de Estados Unidos, hoy deja inclusive valores democráticos de lado. Están votando a un tipo que claramente está procesado, pero ha mutado tanto, y no es ajeno también a esa mutación las características de los nuevos ricos o de las nuevas concentraciones de riqueza que ha dado el mundo digital, donde en general nos encontramos con ricos muy ignorantes, ya sea en el hemisferio norte, Jeff Bezos, Elon Musk, que sí han interpretado una parte de la economía, pero no dejan de ser ignorantes, o el mismo Galperín acá en Sudamérica. Son gente profundamente ignorante, no tienen ni ahí la comparación de lo que serían ricos como otra época, como Rockefeller o Rothschild, por decir de alguna manera, que tenían una alcurnia, una educación, y sí una interpretación de un fenómeno que lo supieron interpretar y llevarlo a sus negocios, que generó un ciclo virtuoso inmediato desde lo económico, que es la era digital. Pero eso creo, a ver, no se puede dejar de pensar, y es más a futuro, inclusive con todo lo que vendrá con la inteligencia artificial, que estamos entrando en un nuevo mundo que tiene otros parámetros y que es necesario adaptarse a esos nuevos estados que van a ocurrir, y donde afortunadamente o desafortunadamente, cuando como lo quieras, pero sí se va a necesitar un estado eficiente, porque está clarísimo que es la primera transformación en la economía. Por ejemplo, cuando surgió la era de vapor, bueno, había una mutación de puestos de trabajo. No hay ningún
estudio serio que hable que la inteligencia artificial va a traer más puestos de trabajo. Todo lo contrario, va a generar que los robots cada vez reemplacen más a los seres humanos. Entonces, hay un planteo, obviamente nosotros con las inmediateces que tenemos no estamos dando estas peleas de fondo, pero creo que se avecina, y también en otros aspectos. O sea, vos estás diciendo esto y también pienso, hablando de la turrada del empresariado, en la falta de cuidado de políticas ambientales. El mundo, cuando se pudra, no hay otro lugar, para los ricos, para los pobres, para las clases medias. Obviamente los sectores más carenciados lo van a sufrir antes, pero en la medida que crezca toda esta crisis climática, va a afectar a toda la humanidad, no se salva a nadie de eso. Y no hay, y en ese sentido vos vas a ver que hay un gran empresariado que desconoce las necesidades de cuidado del medio ambiente. Entonces, para mí, esto de enrolado en la avidez, en la angurria del corto plazo de la inmensa mayoría del empresariado, te lo transmito también a un Wall Street, donde los valores de las acciones van mutando y los que colocan las acciones tienen sus premios o sus bonos por los resultados que tienen las acciones que venden en el corto plazo, hace que tengamos un mundo cortoplacista y donde se deja de lado roles fundamentales que debiera tener el empresariado, controlado por un Estado presente. Le confieso, Greenbank, que es una sensación de alivio muy fuerte escucharlo sindicar a Marcos Galperín como un ignorante, porque básicamente yo coincido con esa caracterización, pero cuando nosotros lo enunciamos desde algún medio de comunicación o en cualquier charla, por supuesto es un pobretón como yo diciendo algo de un mega rico como Galperín. Como imagino también soy un pobretón comparado con Galperín. No, pero lo que digo es que como la distancia de millones de dólares es un poco más corta entre usted y Galperín que entre, no, entre Galperín y yo. Para llegar a eso me falta pero muchísimo. Pero lo que quiero decir es, estamos hablando de dos empresarios con mucho éxito, cada uno en su campo, y en el caso suyo caracterizando a este colega como un ignorante. Y de alguna manera también vemos ejemplos similares con Elon Musk, con otros que tienen este pensamiento por momentos hasta terraplanista, ¿no? Que es un poco asombroso este momento. Mira, cometen el peor delito. Para mí esto es teoría casera. Más, le va a dar para que me critique si tiene acceso a lo que estamos hablando, para que me critique por esto, pero vamos a darle handicap. Hay una teoría que se llama la ley del dealer. Galperín es fruto de las redes, del mundo digital. O sea, su comercio es el comercio digital. Y enamorarse de los medios de comunicación, de las redes, y que las usa de manera agresiva, de manera paupérrima desde lo intelectual, sin ideas, atacando a la libertad de prensa y expresión de los periodistas, para mí es un muy mal uso de las redes. ¿Por qué viene la ley del dealer? Porque precisamente él tendría que conocer que es fruto de un mundo digital, y los dealers, para ser exitosos, no tienen que consumir. Todos los dealers que fracasan son aquellos que consumen drogas. Los dealers que son exitosos no consumen drogas. Entonces Galperín es fruto y esclavo de un mundo en el cual usufructa. En estos momentos la vida es larga. Lo podemos poner también a Elon Musk, si queremos, con esa idea o con ese gran invento que ha sido Tesla, pero que donde fundamentalmente me parece que la sabiduría de un ser humano está en su felicidad. Y yo los veo tipos profundamente infelices, llenos de odios. O sea, destilando ese odio y viendo, obviamente no le da, o sea, a Galperín le dio para comprarse un club de rugby en Miami y a Elon Musk con la carrera espacial, pero no les conforma la tierra o las cuestiones básicas que puedan conducir a la felicidad de un ser humano. Entonces,
no sé, me parece que desde ese lado hasta son bastante infelices. Casi que estoy tentado a forzarle el título textual de Galperín comete el error de consumir la que vende, pero vamos a pasar a otro tema porque... Por eso, la van a agarrar, va a ser eso. Bueno, pero sabemos que estamos en medio, sabemos cómo juegan estos. Ojalá que rescaten otras cosas de la nota. No, y este tipo de títulos no sabe cómo lo agradecemos nosotros que estamos de este lado. Estamos hablando con Daniel Greenbank, un empresario muy exitoso, por cierto, que en este contexto de una mirada tan sombría respecto del gobierno nacional como la que nos está manifestando, está a punto de lanzar una muestra sobre la historia de Pink Floyd. En septiembre se va a estrenar The Pink Floyd Exhibition, The Mortal Remains en La Rural, que cuenta con la producción, por supuesto, de DG Experience, la empresa de entretenimiento que lidera nuestro entrevistado. ¿Cuál sería la razón para traer un espectáculo, me imagino, con los costos que tendrá y demás, en momentos como este? A ver, en la empresa, después de la pandemia, nosotros nos replanteamos muchos caminos a seguir. Dentro de esos caminos, uno fue elegir nuestros propios contenidos, de ahí ser manager de nuevos talentos, o de Fito Páez, o estar con proyectos ahora con Raíz, con Soledad, Niña Pastor y Lila Down. Y abrimos la área de exhibiciones. La área de exhibiciones, post pandemia, fue lo primero que abrió porque permitía un distanciamiento social que no lo... Yo, por ejemplo, si yo tengo un recital de 150 personas, que es lo que puedo tener en un recinto en La Rural, se van a agolpar delante del escenario. En una exhibición se distribuyen en los distintos espacios, en las distintas salas. Entonces, ahí apareció, en el medio de la pandemia, cuando se empezaban a abrir los espacios públicos para entretenimiento, como el primer lugar. Y lo venía explorando, y había empezado las exposiciones inmersivas, nos fue muy bien con Van Gogh, nos fue muy bien con Banksy, y entramos a incursionar en ese mundo, que yo ya lo conocía porque trabajo en el exterior, en Europa, soy residente fiscal Galperín en Argentina y pago impuestos en Argentina, pero no obstante lo había presentado en Europa, yo lo había visto en Londres en el año 15 cuando se abrió en el Victoria Albert Museum, y lo llevé en el 2017 a IFEMA. En Madrid. Es una exhibición que giró por todo el mundo. Me pareció que puede ser, si bien tiene un riesgo muy grande porque viene todo afuera y es una muestra que no hay, vamos a ver lo mismo que se vio en Los Ángeles, en Canadá, en Roma, en Londres. Tiene una curaduría de un tipo que se llama Aubrey Powell, que es un tipo que en la época de las grandes tapas icónicas de Pink Floyd diseñó esas portadas, que también trabajó con Peter Gabriel, trabajó con Genesis, trabajó con Pink Floyd, como dije, con Led Zeppelin, con muchos de la década del 70, y es una muestra que abarca la historia de Pink Floyd desde el 65, desde esa época de la psicodelia, donde Syd Barrett era el líder, hasta después la parte progresiva, sinfónica, donde tiene esa etapa tan icónica, donde la buena relación que después se corta entre Gilmour y Roger Waters, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animal, The Wall. Y que Pink Floyd obviamente es una de las 5 bandas, debe estar seguro dentro de las 5 bandas de la historia, y es muy rica, y hay un post Pink Floyd, que después que Roger Waters se va en el 85, liderada por Dave Gilmour, que también es muy exitoso. Entonces es un grupo que abarcó muchas facetas. En esta exhibición hay mucho material fílmico. Cuando el asistente viene, se conecta con unos auriculares que se va disparando con una alimentación interactiva que tienen las distintas salas, donde van en primera persona los Pink Floyd narrando historias de lo que se está viendo. Tiene reproducciones escenográficas de esas grandes portadas que tuvo Pink Floyd, tiene proyecciones. Creo que es una experiencia que no hubo acá. Me gusta en general apostar a cuestiones que no ocurrieron. No hubo una exposición de música de esta envergadura, de este nivel,
y totalmente homologada por el artista original, que en este caso los Pink Floyd. Grimba, ¿qué tal? Fernando Sibeira, buenas tardes. ¿Qué tal? Comentabas recién a propósito, bueno, de la pospandemia, y hay, bueno, entiendo yo, un fenómeno, ¿no? Que es el éxito de los espectáculos masivos, ¿no? Después de la pospandemia hay chicos con muy poca trayectoria que hoy llenan varios estadios. Y te quería preguntar a propósito de qué análisis haces vos de eso y si pensás que eso se va a mantener. Porque a veces incluso, me ha pasado, uno mira los costos de las entradas y son muy altos, ¿no? Pero casi todos están en estadio lleno, ¿no? Sí, yo creo que hay dos etapas, ¿no? Yo creo que hay una inmediatez de la pospandemia que fue muy fructífera. Creo que ese pico tiene en estos momentos una meseta, y ese éxito, creo que la pandemia nos generó una dependencia bajo todo punto de vista. Vuelvo a lo digital que dije anteriormente, vivimos en un mundo digital, por lo cual todos estos grupos o artistas, fundamentalmente solistas, tuvieron la posibilidad y saben manejar lo de las redes, hoy tuvieron una inmediatez, no solo de éxito local, sino de éxito internacional. Cambiaron los parámetros de cómo se difunde y cómo se consume música y cómo consumimos cultura también. Lo vemos que creo que todos tenemos en nuestra casa un Blockbuster con una plataforma, que antes era impensada. La cantidad de películas o series que tenemos acceso hoy en una plataforma era impensado. Todo esto me parece que la pandemia le dio un empuje fuerte. Eso no quiere decir que no haya una crisis importante hoy en las plataformas por la oferta que hay. Pero creo que, sin lugar a duda, dentro de ese parámetro y de esa nueva manera de consumir música, que inclusive hacía que muchos artistas accedan a famas supremas sin tener un álbum, pero sí teniendo muchos singles, o teniendo de esos singles o de esos temas muchos videos, hizo un ascenso vertiginoso. Después hay muchos que son muy talentosos, hay otros, como en todos los estilos, ¿no? Ocurrió en la época. Algunos perdurarán, algunos tendrán un éxito efímero. Daniel, Alexis Sevchik te saluda, ¿cómo estás? Quería consultarte sobre uno de los temas de los que se está insistiendo muchísimo de parte del gobierno por estos días, y es el desembarco de las sociedades anónimas deportivas. Como ex dirigente quería consultarte qué mirada tenés sobre eso, qué opinión tenés. Yo no soy dirigente, sino tuve una vez un fondo de inversión con Independiente, quiero aclarar esto porque siempre se confunde un poco en eso. Yo tengo una mirada que parte de la premisa que el club es de los socios. Ahora, si esos socios deciden que quieren tener una salida privada, creo que debiera de ser una opción, no una obligación. Creo que el discurso que el club es de los socios también hace para que enquistar a dirigentes que de alguna manera lo toman el club como propio. En muchos casos se han enriquecido o han hecho muchísimos ilícitos, dejando al club absolutamente perjudicado. En esto pongo a mi club Independiente o Gestión Moyano, y con los mismos dirigentes que antes habían estado con Parada y que hoy siguen en la gestión. Exacto. Entonces, me parece que hay clubes que funcionan muy bien, como siendo organización ONG, o no ONG, perdón, asociaciones civiles. Sociedades civiles, sí. Sociedades civiles, y de hecho el club más grande del mundo es una sociedad civil, el Real Madrid, que compite con sociedades anónimas deportivas, pero los dos grandes de España son el Real Madrid y el Barcelona. Ninguno de los dos es privado. Sí. Después tenés la dinámica del fútbol inglés, hoy para mí la liga más competitiva que existe, que sí es privado. Tenés la liga alemana, donde conviven las cuestiones mixtas. Sí, tiene una reglamentación. Me parece que en este sentido tiene que ver con la decisión de los socios de qué modelo eligen. También entiendo que hay clubes que no están privatizados y funcionan como tal. Claro, Barracas porque Central, ¿está privatizado o no? Pero es de Chiquitapia. Es raro. Bueno, también Arsenal tenía un plantel que era difícil de entender con el presupuesto que podía tener, ¿no? O Riestra. O Riestra, o cómo te inclinaron la cancha. Y a la no, porque digo,
¿Sabes por qué lo pensaba? Perdón que te interrumpa, porque digo, muchas veces me tomo en parte de lo que decías al comienzo, y muchas veces hay gente a la que, no digo que lo estés haciendo vos, que se entienda bien, que a veces hay gente a la que se le mete en la cabeza esa idea de que si viene un privado no se va a robar más plata, como si el desfalco de los clubes fuera unilateralmente de los dirigentes, ¿no? Como si no hubiera empresarios mediando en ese desfalco, ¿no? Es más, todo lo contrario, yo creo que hay muchos clubes que como asociación civil funcionan fantástico. Estudiantes, Vélez, mal que me cueste Racing, River después en la actual gestión, Talleres de Córdoba. O sea, tenés muchísimos clubes que no entendería por qué tendrían que irse para otro lado. No, yo creo que hay, me parece que la generalización que todos los dirigentes son chorros me parece una aberración de todas maneras. Eso quiere decir que hay es más, yo creo que existen los resortes de control para las asociaciones civiles por la Inspección General de Justicia, que cuando se va en determinado desbarrancan como para controlar por qué hubo esos desvíos. En algún momento cuando se intentó dividir la liga de la AFA y había controles donde, porque aún inclusive en el fútbol español, que tiene quebrantos. No te puedo creer. Estaba bien la referencia que estaba haciendo respecto de los controles, porque hay estábamos hablando con Daniel Greenbank. Vamos a ver si retomamos la comunicación, porque faltaría ese cierre nada más. Me parece muy importante la reflexión que estaba teniendo con nosotros. Pero decía, no, porque digo, está... la FIFA establece entre sus políticas el fair play financiero. Acá no conozco 3 dirigentes que lo estén impulsando. Entonces el tema no es la sociedad anónima deportiva para sanear los clubes. El tema es tener dirigentes honestos y organismos de control que no permitan que haya dirigentes que dejen un vagón de deuda, total después viene otro y no pasa nada. ¿Sí? Digo, hay mecanismos de control. El tema es que los pongan en práctica. Claro. Ahí creo que retomamos la comunicación. Sí, Daniel Greenbank, qué bueno que podemos cerrar la nota, pero estábamos redondeando esta idea, ¿no? Sí, decía Daniel que respaldando lo que vos planteabas, que FIFA propone el fair play financiero y quizás los clubes y la AFA debieran promover el fair play financiero más que la pretensión de que la privatización te va a llevar a que no haya más corrupción o más malos manejos, también, ¿no? Solo a nivel de clubes, a mí me gustaría un fair play de la Asociación del Fútbol Argentino. Me gusta cómo funciona económicamente la Asociación del Fútbol Argentino. No me parece transparente la gestión. Creo que comparado con Grondona, y que no era del todo lo más transparente posible, esto ha sido una decadencia absoluta, y creo que en general, es más, estamos viendo... para mí es un mamarracho lo que se está haciendo con los mundiales, con 6 sedes, como se plantea el próximo. Estamos viendo cómo, por la necesidad de que el fútbol genere más recursos, Copa América Estados Unidos, Mundial de Clubes Estados Unidos, Mundial 26 Estados Unidos y Canadá y México, o sea, hay y también la dificultad de las asociaciones civiles frente a lo que está pasando con el fútbol en los Emiratos Árabes, por ejemplo. Entonces hay competencia, el mundo es uno, entonces y los derechos de televisión son uno, por lo cual a veces se debiera de tener otro tipo de instrumentos las asociaciones civiles para poder competir con un fútbol tan profesionalizado. Yo estoy tentado a seguir, pero la verdad que tenemos un programa por delante, así que prefiero guardarme algunas cosas y en algún momento invitarlo a Daniel Greenbank a que venga acá para compartir con nosotros, porque la verdad que es fascinante charlar con él. Y además de eso, yo tengo que cerrar esta nota con una pregunta que... Hubo 8 personas de esta producción y en la familia que la hicieron inmediatamente cuando supieron que íbamos a entrevistar a Daniel Greenbank. Casi diría que no la voy a formular porque Daniel Greenbank debe saber perfecamente cuál es la pregunta que yo la sé porque es diarios, en las redes. Es más, siempre mantengo lo que dije. No hay nada, absolutamente nada de los Rolling Stones para el 2025 en Latinoamérica. Hubo
muchísimos rumores, se han levantado muchos sitios. Es más, ya ha aparecido una nota en el diario The Sun de Inglaterra comparando que los Rolling Stones pensaban hacer un concierto gratuito en Copacabana. Los Rolling Stones no van a venir a Sudamérica en el 2025. Lamento decirlo, y se han hecho las gestiones que se podían hacer. El próximo destino de los Stones va a ser Europa en el 2025 y después se verá si habrá alguna cuestión. Hoy justo lo hablaba con un amigo, me decía, bueno, vinieron en el 2006, vinieron en el 2016, quizás sean en el 2026. Digo, falta mucho para eso y la edad conspira. Pero lo que sí es real, que obviamente la economía europea está muchísimo fortalecida, plus los derechos de gestión de Sudamérica, que son mucho más altos y los cobran mucho más atrasado. Estoy hablando de que tenemos esa rating más alto del mundo, la dificultad de tener estadio con los Stones querían tocar en River y la agenda de River es complicada y para ellos Argentina es el pilar en cualquier gira de Latinoamérica, pero los Stones no van a venir 2025, lo cual no hace más que confirmar todas las desmentidas que en los sucesivos rumores dije no hay nada. Bueno, hoy te digo, te reafirmo, no van a venir. Antes había alguna luz. Van a ir a Europa en el 2025. Lamento mucho, pues, lamento inclusive por mí, porque se puso mucho laburo en que esto suceda, pero bueno. No, es que ya terminamos con otra respuesta. El grupo decide, o sea, frente a instancias que hacen una sola gira del año, con 14 shows, 16. Obviamente todo el mundo está pendiente queriendo llevar Asia por su lado, Oceanía con Australia, que es un mercado muy grande, con Nueva Zelanda. Bueno, América Latina hicimos todos los esfuerzos, pero cuando digo todos los esfuerzos me refiero a otros promotores de México para acá, pero no llegamos a lo que Europa tenía y bueno, será más adelante. En el 2025 los Stones no van a venir a Sudamérica. Igual si la respuesta era otra, ya teníamos que cerrar la nota abriendo, descorchando champán, ya era demasiado, pero nos quedamos con esta idea de, quién sabe, 2026 con esta alquimia numérica. Con esta, aprendiendo velas cada 10 años, pero bueno, la realidad es esta. No, en realidad que obviamente también hubo mucha especulación, el fanatismo de los Stones es impresionante. Después hay una simbología de golpe. Ronnie Wood salía con los fans argentinos que acompañan en la gira y había una interpretación que estaba mandando un mensaje que venían, pero a veces hay como interpretaciones o simbologías que se interpretan de una manera y son otras. A veces entre la interpretación y el hecho hay una distancia. Bueno, la realidad, más allá de saber del público que tiene, más allá de la cuestión de que obviamente sería una gira de un increíble suceso, bueno, también le ocurre eso en Europa. Veremos qué pasa. También es verdad, y volviendo al principio de la nota sobre la mirada de la situación económica, en mi caso, por lo menos que es una apuesta que uno cobra en pesos y invierte en dólares, yo no estoy viendo o si una viabilidad de acceso al dólar como están hablando o prometiendo desde el gobierno ya desde antes de las elecciones y ahora. Entonces, pero vuelvo a repetir, no es solo Argentina, no viene a Latinoamérica, ¿correcto? Claro. Entonces, y en particular la incertidumbre económica argentina siendo factor, no habría gira en Latinoamérica sin incluir Argentina, claro, esto está clarísimo. Claro. Me parece que también un poco, tampoco vamos a decir no vienen porque no hay certeza de dólares, no vienen porque decidieron. Europa tiene una cuestión hoy, como tiene el hemisferio norte, de los precios dinámicos. Los Rolling Stones son grandes vendedores de merchandising, solo de merchandising. En una jornada de ellos venden lo que sería la garantía de cobrar en un 50% de lo que venderían de cachet acá. Las distancias son muy grandes. Había una serie de factores
La dificultad es también, más allá de River, de tener lugares amplios en la ciudad de Buenos Aires para poder actuar. Había varios factores que hacían difícil el poder armar una agenda. No está dicha, ojalá que sigan girando, ojalá que alguna vez ocurra, obviamente me encantaría poderlo producir, pero la realidad es que uno hace el intento, pero la disposición y quien decide es la banda, ¿no? Nos quedamos con la expectativa, vamos a mantenerlo ahí porque si no, nuestro coordinador de aire no puede no aferrarse a algún tipo de expectativa y muchos que nos están escuchando ni hablar. Greenbank, ha sido un verdadero gusto charlar, ¿eh? Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Daniel Greenbank, empresario, en esta extensa y me parece a mí jugosa charla aquí en Palo y Zanahoria. Tenemos un programa muy intenso.